¿Qué tal, mis hermanos? Como les había dicho, he estado haciendo una serie de estudios sobre la vida de Gedeón, uno de los héroes de la fe. Aunque la historia de Gedeón se nos cuenta en el libro de los jueces, Gedeón no fue propiamente escogido como juez sobre Israel. Pero bueno, después de eso hablaremos después. Quiero decirles que he estado haciendo este estudio ya por unos cuantos días y tengo aproximadamente 10 capítulos para esta serie. Así que espero que cada semana pueda compartirles uno o dos de estas enseñanzas, de estos estudios, para que pronto podamos tener un mejor entendimiento de la vida de Gedeón, de qué fue lo que hizo, por qué lo llamó Dios y cuáles eran las circunstancias en las que se encontraba el pueblo de Israel durante el llamamiento de Gedeón. Vamos a buscar en el libro de los jueces el capítulo 6, pero antes de leer la palabra de Dios, quiero pedirles que vayan conmigo en oración delante del Padre. Señor, te damos gracias por esta noche y por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, Señor, y poder meditar en ella. Te pido que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones y que lo que aprendamos hoy sea de aplicación en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Gracias por habernos dejado estas escrituras que nos dan testimonio de ti y de tu amor hacia nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y el primer capítulo de esta serie, el primer capítulo de esta serie se basa en los versos 1 al 13 del capítulo 6 del libro de los jueces, que dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera, por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El primer estudio que vamos a hacer en este libro, en esta historia de Gedeón, lleva como título: En medio de la desolación, un llamado.
Es bueno que nos pongamos más o menos al corriente de lo que estaba pasando en Israel durante la vida de Gedeón. Habían pasado aproximadamente 255 años desde la salida de Israel de Egipto, desde el Éxodo. O sea, que de toda la gente que había salido de Egipto obviamente ya no quedaba nadie. Lo único que daba era el cuento, como dijo Gedeón, como Gedeón le respondió al ángel, como nos contaban nuestros padres y nuestros abuelos de las maravillas que hizo Jehová cuando nos sacó de Egipto y qué pasó con todo eso. Ya solo quedaban relatos y probablemente estos relatos habían sido de alguna manera distorsionados, ¿no? Habían sido o hechos ver como más grandes de lo que eran o tal vez como más pequeños de lo que eran. Así que pues la vida en Israel en esos momentos no era igual a la que se nos describe en la época en que sucedió el Éxodo. Sin embargo, había un factor que es bastante común en muchas situaciones cuando Israel se ha encontrado en problemas, y es que habían vuelto a desobedecer al Señor. ¿Cuál fue su desobediencia? Se habían entregado otra vez a la idolatría, habían adoptado dioses de las regiones en las que vivían. Seguía el culto a Baal y el culto a Acera. Baal era un dios masculino y Acera era una diosa femenina, supuestamente diosa de la fertilidad. Y Baal era la pareja de Acera. Y los israelitas otra vez habían olvidado adorar a Dios únicamente y se habían otra vez prostituido detrás de dioses ajenos, de dioses que no tenían nada, en realidad nada que ofrecer. Pero esto es algo que a veces podemos aplicar también en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de poner algún problema que tengamos o de poner alguna situación por la que estemos pasando en manos de Dios y más bien tratamos de resolverla de nuestra propia fuerza? O sea, ponemos nuestra fe en nosotros mismos, y eso en sí es una forma de idolatría, porque nuestra fe siempre debe estar en Dios. Y es muy fácil a veces pensar que uno puede resolver un problema si trabaja más fuerte, si se levanta más temprano, si llama a algunas conexiones para ver si le consiguen más trabajo. Todo eso es una forma de confiar en uno mismo y no de confiar en Dios y poner en sus manos en nuestro diario sustento, nuestro diario vivir. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran descendientes de Madián. Madián fue uno de los hijos de Cetura. Cetura fue la segunda esposa de Abraham. Después de que Sara murió, ya Abraham era un hombre viejo y escogió otra esposa, la cual se llamaba Cetura, y tuvo varios hijos con ella. Pero también nos dice la escritura allá en Génesis, en el capítulo 25, que cuando Abraham ya se veía cerca de la muerte, le dio regalos a los hijos de Cetura y los despachó. Y le entregó todos sus bienes y toda su autoridad a su primogénito, a su único hijo en realidad, a Isaac. Y vuelve otra vez a suceder lo que ya había sucedido antes, cuando Abraham, desobedeciendo a Dios, se había acostado con la criada de Sara y habían tenido a Ismael, que se convirtió en una espina para el pueblo de Israel, la desobediencia de Abraham. Y eso es algo que nos enseña que el pecado siempre tiene consecuencias. El pecado tiene perdón, pero tiene consecuencias. Así que a veces es muy fácil olvidarse de que tal vez las dificultades, los problemas que uno esté pasando son consecuencia de algo que uno ha hecho que no ha debido hacer. Y a veces es más fácil pensar que es porque Dios nos ha olvidado y ya no nos atiende. Entonces dice la escritura que Dios entregó a los israelitas en mano de Madián por 7 años. Que me pareció aquí esto un dato curioso, y la verdad ahora fue que lo aprendí, que 7 años fue también el periodo que
que Dios ha escogido para la gran tribulación. Y bueno, hay paralelos entre lo que pasó en estos 7 años de castigo al pueblo de Israel y los 7 años que la Biblia nos describe en el Apocalipsis de la gran tribulación. Hay paralelos, pero esos paralelos son material para otro estudio, así que por ahora no vamos a entrar en eso. Sin embargo, lo que sí es importante aprender de esto es que el número 7 representa en la escritura perfección. Y es interesante que en este caso el número 7 está siendo aplicado a una época de castigo, a una época de prueba, a una época de tribulación. ¿Por qué el 7? Sencillamente porque los tiempos, los castigos, las lecciones de Dios son perfectos. Y es una manera de Él ilustrar que lo que está haciendo en nuestras vidas es perfecto. 7 años de castigo son 7 años que significan para el Señor el tiempo perfecto para enseñar, en este caso al pueblo de Israel, una lección que no deberían olvidar. Sin embargo, como veremos más adelante, sí la olvidaron. A pesar de que los castigos y las lecciones de Dios son siempre perfectos, nosotros seguimos siendo imperfectos y seguiremos fallando y olvidando. Israel se había visto forzado a vivir en cuevas. No podían vivir en sus casas, no podían tener sus fincas, porque venían los madianitas y destruían todo. Entonces básicamente Israel se había visto forzado a correr con el rabo entre las piernas. O sea, los madianitas se habían convertido en los bullies de los israelitas. Y los israelitas, como aquel que dice, eran como el chiquillo que cuando sale al recreo se esconde cada vez que ve venir aquel matón que viene a humillarlo, a pegarle. Pues así estaba Israel, en la misma situación. No se animaban ni a siquiera a tener casa. Vivían en cuevas por temor de que los madianitas iban a venir y les iban a destruir todo. Y efectivamente, los madianitas venían, y no venían solo ellos, traían todo su ganado, traían sus camellos y se comían todo lo que había en la tierra y no dejaban nada para nadie. E Israel estaba empobreciendo terriblemente a causa de esta situación. Incluso cuando Gedeón es llamado, se encuentra trillando trigo. Tuve que buscar qué quería decir trillar trigo, y es un método por el cual se separa el grano del trigo, se separa de la cascarilla. El agricultor coge el trigo todavía en la cascarilla, lo pone en una tela, lo pisotea para tratar de separar el grano de la cascarilla, y luego lo coge y lo avienta hacia arriba para que el viento separe la cascarilla del grano. Idealmente, en tiempos de libertad, los israelitas hacían eso en colinas donde pegara bastante viento. Pero imagínense, con la amenaza de los madianitas, si se ponían a hacer eso, era como mandar señales de humo diciendo: vengan, que aquí hay comida. Entonces Gedeón estaba haciendo eso a escondidas en un lagar. Un lagar es donde se pisan las uvas para hacer el vino. Obviamente era mucho más trabajo, era mucho más difícil porque ahí no había viento ninguno. Esos lugares, los lagares normalmente son lugares cerrados, así que no había viento ninguno, pero por lo menos ofrecía la protección y el encubierto para que los madianitas no vinieran y le robaran todo el trigo al pobre Gedeón. Entonces dice que cuando Gedeón estaba entregado a esta tarea, se le presentó el ángel de Jehová y le dijo que estaba ahí porque Gedeón había sido escogido para librar a los hijos de Israel. Y la primera reacción de Gedeón fue duda. Fue preguntar: ajá, Dios nos va a librar. ¿Y dónde ha estado Dios todos estos años? ¿Dónde se quedaron todas esas historias que nos contaban nuestros padres? Y en ningún momento le cruzó por la mente a Gedeón pensar que si estaban en esa situación,
era por el pecado de idolatría que habían cometido. Y aquí es donde está la enseñanza principal de este primer estudio. Como dije anteriormente, todo pecado tiene consecuencia. La Biblia nos enseña eso claramente. Dios perdona al pecador, pero las consecuencias continúan. Lo que uno ha puesto en marcha, eso continúa. Si el pecado ha sido, por ejemplo, la promiscuidad, hay gente que la paga de ese pecado ha sido contraer enfermedades venéreas mortales. Y tal vez esa persona ha pedido perdón y Dios lo ha perdonado, pero las consecuencias de ese pecado continúan. Y no vayamos allá tan lejos a pensar en cosas como el SIDA o cosas así. Hay otros tipos de pecados que también traen consecuencias que pueden equivalerse a una muerte espiritual. El orgullo, la avaricia, la desobediencia, la idolatría. Son cosas que causan un deterioro espiritual. Sin embargo, Dios puede perdonar todo eso y puede, de acuerdo a su justicia, me imagino que puede borrar las consecuencias de esos pecados. Pero en este caso, en el caso de Israel, la consecuencia de ese pecado de idolatría fue entregarlos a un enemigo que los estaba avasallando. Y eso es lo que pasa siempre con el cristiano cuando se aparta de los caminos. Que el Señor permite que el enemigo venga y nos avasalle y nos aleje cada vez más de Él. Y en este caso, como Gedeón, muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué ya Dios no me escucha? ¿Por qué ya Dios no me ayuda? Y no hacemos un examen de conciencia objetivo y responsable para saber qué fue lo que causó esa interrupción en la comunicación con Dios. Así que quiero reiterar la enseñanza principal de este primer estudio, es que aún en medio de la desolación hay un llamado de Dios, hay un llamado a volver a Él, a volver a poner nuestra confianza en Él. Y aún en medio de castigo provocado por nuestras propias desobediencias, Dios siempre nos ofrece la posibilidad de volver a tomarnos de su mano y poder superar esa época difícil, esa etapa de prueba, ese castigo. El próximo estudio que vamos a hacer se llama Dudas, Misión y Defensa y va a estar basado en los versículos 14 al 32 del capítulo 6 del libro de Jueces. Espero que me acompañen en ese estudio. Cada vez se va a ir poniendo más intensa la situación porque Gedeón va a ir evolucionando. En los próximos versículos vamos a ver cambios muy interesantes en Gedeón y que son cambios que serán causados por una relación más estrecha con Dios. Bueno, mis hermanos, espero que les haya servido de edificación. A mí me ha servido mucho y por eso lo he querido compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Los amo muchísimo.